El Gobierno Nacional ha tomado medidas para evitar que los defensores de derechos humanos sigan siendo blanco de la violencia, por lo que puso en marcha un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Omar Alejandro Hernández está con la consejera presidencial Lourdes Castro. Omar Alejandro, buenas noches. Nos acompaña a esta hora aquí en Noticias 1 la consejera para los derechos humanos Lourdes Castro. Pues consejera, gracias por estar aquí en Noticias 1. Bueno, consejera, en este tema especial que estamos hablando sobre el tema de los derechos humanos es muy amplio, sin duda alguna, pero ese 2024, ¿cuáles fueron esas acciones que adoptó el Gobierno Nacional para contrarrestar un fenómeno tan grande como este de los derechos humanos con las situaciones adversas que se suscitaron? Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar de nuestro papel en el 2024 es haber superado el negacionismo frente a la situación de derechos humanos y reconocer como gobierno que hay una situación difícil de los derechos humanos a la que hay que darle respuesta. Entonces, creo que eso es un cambio de actitud y de aproximación al tema desde un gobierno que parece poca cosa, pero es muy importante porque eso te determina también las respuestas. A partir de eso, pues, evidentemente hemos venido tomando acciones en términos de política pública que se han ido avanzando durante todo el 2024 y que aspiramos que empiecen a dar frutos en este 2025. Entonces se ha trabajado lo que tiene que ver bajo el liderazgo de la Consejería en la formulación participativa del Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos, que es un compromiso del Acuerdo de Paz que estaba rezagado. Entonces avanzamos en todo el 2024 en recoger las distintas voces de los sectores en encuentros macroterritoriales, y para el 2025 tenemos pues dos apuestas. Uno, que salga el marco normativo que incorpore ese Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y por supuesto hacer la pedagogía y la difusión de ese Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Pero se adoptó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que estaba contemplado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida. Es la primera vez que en un Plan Nacional de Desarrollo se contempla el tema de los desaparecidos, y se está avanzando también se ha avanzado en el 2024, esperemos que ya esté para el 2025, la implementación de la política pública de búsqueda para las personas desaparecidas. También se ha avanzado en términos de política pública en el 2024 en la formulación de la Política Nacional de Garantías para el ejercicio de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, que también es pues un elemento muy importante, un compromiso también que estaba pendiente, y que hacia el 2025 también se espera que esté el marco normativo y comience su implementación. También hemos puesto y fortalecido la atención en temas de derecho internacional humanitario. Participamos en el 2024 en la 34 conferencia del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja. Hicimos compromisos muy concretos en el marco de esa conferencia, en los que estamos pues en la fase de implementación, como la creación de la Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, que es una recomendación del Movimiento de Cruz Roja Internacional que Colombia no ha aplicado, la implementación del Plan de Acción de Escuelas Seguras, que es una declaración que se adoptó en el presente gobierno, y también todo lo que es el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgo. Entonces, digamos, estamos dando en varios frentes respuestas en términos de política pública, pero también, por ejemplo, desde la Consejería hemos vuelto a los territorios
hemos creado enlaces territoriales para tener mayor cercanía con las administraciones locales y también con las organizaciones sociales para tener pues una percepción más directa de las problemáticas y poder atenderlas de una mejor manera con enlaces en el territorio. Y lo mismo estamos haciendo en términos de la implementación de la política de prevención frente al reclutamiento, uso, utilización de niños, niñas, adolescentes y violencia sexual de los grupos armados al margen de la ley. Consejera, este gobierno se caracteriza por ir a las regiones, escuchar de primera mano, y la hemos visto a usted participar en muchos de estos eventos a lo largo de lo que fue ese 2024. La proyección para este 2025 es seguir escuchando a quienes están, por ejemplo, amenazados, como lo empezamos enunciando en esta entrevista, los defensores, las defensoras, los líderes y las lideresas sociales que son el objetivo, infortunadamente, de los grupos al margen de la ley. Por supuesto, yo siempre he dicho que la Consejería Presidencial debe ser una consejería de territorio y no de escritorio. Y entonces la idea es que cuanta más presencia podamos hacer en el territorio, escuchar las distintas voces de los sectores y tener un conocimiento situado de las realidades de violaciones a los derechos humanos como gobierno nacional, y siempre intentando y buscando la concurrencia con mandatarios locales, que son los primeros respondientes, dar una mejor respuesta a las situaciones de derechos humanos. Y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, aunque es nacional, evidentemente, no es posible tener planes de acción territorializados, planes de acción, pues busca responder también a esas realidades más acuciantes en términos de lograr un impacto, una mejoría general en la situación de derechos humanos del país. Cuando uno mira el panorama en materia de derechos humanos a lo largo de la historia de Colombia, pues no es tan alentador. Por ejemplo, los organismos internacionales daban que en el 2019 Colombia fue el país más peligroso del mundo, sumado a todas las situaciones que conocemos bien que se suscitaron durante ese año. ¿Cuáles son esas acciones de cara a lo que va a ser este 2025 para contrarrestar situaciones que se presentan, insisto, en los territorios? Porque cuando uno viaja, escucha a las personas que dicen: estoy siendo violentada en derechos humanos en diferentes circunstancias, y precisamente lo que buscamos es el acompañamiento del gobierno nacional, que por fortuna para nosotros se vienen dando. La última visita, incluso que tuvimos en el 2024, es justamente la comisión, el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, pero recibimos múltiples visitas de los organismos especializados que atendimos justamente para dar respuesta a sus inquietudes en materia de derechos humanos y tomar en cuenta sus recomendaciones. Esto es algo muy importante porque veníamos de un espacio, digamos, muy cerrado para acceder a las visitas de los mecanismos internacionales al país. Eso por un lado. Y un segundo aspecto muy importante, porque además es una prioridad del señor presidente de la República, es cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos múltiples sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no se estaban cumpliendo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande durante el 2024 que continuará en el 2025 para cumplir las órdenes de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y muchas de esas órdenes tienen que ver con la implementación y el fortalecimiento, la creación de políticas públicas, pero hay otras que tienen, digamos, un carácter más de reparación simbólica o de construcción de la memoria histórica, como los actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón desde principios de este gobierno, y seguiremos en el 2025 en esa tarea. Es decir, seguiremos abriendo las puertas a los mecanismos especializados, tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas, y seguiremos cumpliendo las sentencias porque queremos la máxima satisfacción de las víctimas en términos de reparación,
con lo que ordenan estas sentencias. Esto es un compromiso no solamente para honrar los compromisos internacionales que ha suscrito el Estado colombiano para buscar la máxima reparación de las víctimas, sino también es un compromiso ético y político de este gobierno. Sobre todo esos actos de perdón que jamás se habían visto, que yo recuerde como periodista que se haya dado que el gobierno nacional, bien sea en cabeza del presidente o de algunos de los ministros, cuando se dan en esos actos de perdón, insisto, que no se habían dado, pues eso significa mucho para las víctimas. Aquí este gobierno tiene otra cosa en particular y es que trabajan en conjunto con las diferentes entidades. ¿Ese trabajo se va a fortalecer en este 2025? Claro que sí. Se han dado en gobiernos anteriores muy pocos actos de reconocimiento de responsabilidad. Que recuerde que se me venga a la cabeza alguno, el del presidente Santos por el caso Palacio de Justicia, por ejemplo, es alguno, pero evidentemente para las distintas órdenes que tenemos en ese sentido, pues sí, como usted dice, se han hecho relativamente poco. Consejera, para ir cerrando ya esta entrevista, pues ¿hay algo que le preocupe, que de cara a lo que ya este gobierno prácticamente le faltan unos meses para cerrar y que usted bien ha hecho el trabajo, algo que le preocupe, que hace falta para intensificar en este 2025? Implementar algunas de las políticas públicas que se han formulado o se están formulando. Creo que el mayor desafío que tenemos es poder implementar para poder empezar a ver resultados, efectos concretos de esas políticas públicas que se han formulado en materia de derechos humanos. Preocupación muy grande desde la consejería porque es un tema que me toca directamente, el del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados. Necesitamos todavía avanzar mucho más en ver cómo bajamos esa dinámica tan alta de reclutamiento, uso, utilización de los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto. Eso evidentemente incorpora responsabilidades nuestras en materia de prevención, en el marco de fortalecer en las mesas de diálogo y negociación de paz este tema como uno de los aspectos que tienen que fortalecerse para lograr avances progresivos en la mesa de negociación, no solamente para que estas organizaciones que están sentadas paren sus dinámicas de reclutamiento, sino también para ir pensando en la desvinculación de los menores que están en fila. Prevenir frente al reclutamiento tiene muchos círculos que empiezan desde el hogar, pasan por los centros educativos, las comunidades. Los medios de comunicación también pueden hacer mucho en este aspecto, las redes sociales, porque tenemos una dinámica en donde los grupos también están incentivando a través de las redes sociales. Entonces necesitamos fortalecer esa sensibilización, ese llamado a la acción en donde todos podemos hacer algo para proteger y para prevenir, para hacer acciones preventivas frente al reclutamiento y posibilitar entornos propicios para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan definir autónomamente sus proyectos de vida en el arte, en la cultura, en el deporte, en la ciencia, y su camino no sea el de la violencia. Son ellos finalmente la generación de la paz. Consejera, gracias por estar en Noticias 1. No, a ustedes, muchas gracias. Ahí está entonces la consejera presidencial para los derechos humanos, Lourdes Castro, en este informe especial de derechos humanos en Noticias 1.